Gracias por estar con nosotros una vez más. Que Dios esté contigo siempre. Te doy gracias por sintonizarte en esta predicación que está por comenzar. El mensaje está bien bonito, pero antes que eso, te damos la bienvenida a nuestra iglesia aquí, Nueva Vida, en San Jacinto. Quisiera que por favor muestres tu apoyo con nosotros, presionando un like, suscribirte en la página, en cualquier página de Facebook y YouTube. Y también si puedes dejar un comentario, esos comentarios nos ayudan a apoyar a la gente. A la siguiente persona que esté viendo este video puede animarse a buscar de Dios. Te doy gracias por siempre estar aquí con nosotros cada semana. Y por favor, no te vayas, quédate para el mensaje. Está bien bonito. Que Dios te bendiga siempre. Hasta luego. Bienvenidos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios, Iglesia Nueva Vida, aquí en la ciudad de San Jacinto. Es un día muy precioso, muy hermoso. No sé en qué tiempo estarás escuchando este mensaje, pero hemos pasado por algunos incendios aquí cerca, unos calores muy altos, pero gracias a Dios que nos mandó lluvia y parece que todo está llegando a la normalidad. Las lluvias de parte de Dios siempre son muy hermosas, mucha bendición. Lluvias en agua y lluvias espirituales. Él manda a nuestra vida las lluvias tempranas y la lluvia tardía. Dios siempre está para bendecirnos en todo momento.
En esta hora te damos gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros por medio de este medio. Dice la palabra de Dios que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Dios está en medio de ellos. Y así que Dios está en medio de nosotros. No importa la distancia, Dios está en medio de nosotros. Y todo lo que pidiésemos en oración creyendo, lo recibiremos. Dice su palabra que si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra por nuestro Padre Celestial, sería hecho. Y así es que, mi hermano, pongámonos de acuerdo tú y yo. Vamos a ponernos de acuerdo que Dios nos va a bendecir a través de su palabra y no importa cuál sea la necesidad que tengamos en ese momento, Dios la va a suplir. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a invocarlo por medio de la oración. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias por hacer posible una vez más que nos reunamos para escuchar tu palabra. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en esta tu casa y donde quiera que están escuchando este mensaje, Padre. Clamamos al poder de Dios descender sobre todo oyente que reciba la bendición, lo que su corazón en este momento está necesitando. Dice tu palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nos deleitamos en tu presencia, nos deleitamos en escuchar tu palabra, nos deleitamos en escudriñar tu palabra. En esta hora reclamamos, confesamos victoria, confesamos sanidad, confesamos paz a cada vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amigo, mi hermano, Dios es fiel, Dios es precioso, Dios es hermoso y una realidad es de que todos tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias luchas, nuestras propias necesidades. Nos enfrentamos al enemigo de diferentes maneras. Nos lo enfrentamos en el desánimo, nos lo enfrentamos en la tentación, lo enfrentamos a veces en las enfermedades, en las necesidades financieras, en todas las áreas el diablo se aprovecha para venir a estorbar nuestra vida. A veces nos hace la guerra, a veces se levanta en nuestra casa, a veces se levanta en nuestro matrimonio, a veces se levanta en nuestra propia familia para tratar de deshacer nuestra familia, nuestro matrimonio o enfermedades. Pero las buenas nuevas es de que Dios pelea tus batallas. Así como Dios pelea mis batallas, Dios pelea tus batallas. Por eso se llama Jehová de los ejércitos. Él es nuestro guerrero. Y en esta hora quisiera compartir una escritura muy preciosa. Y esta escritura se encuentra en el segundo libro de los Crónicas. Y es una escritura muy preciosa que dice de la siguiente manera: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir contra Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos. Es una escritura muy hermosa. En esta escritura vemos a este varón Ezequías. Ezequías era el rey de Judá. Y no solamente eso, pero era uno de los pocos que habían sido reyes buenos,
en Judá. Ezequías había sido un rey muy bueno, un rey que amaba a Dios con todo su corazón. Cuando él comenzó a reinar, eran tiempos malos para la tierra de Judá. El pueblo había abandonado a Dios. Habían dejado de servir a Dios en el templo. Los sacerdotes se habían ido. Los levitas se habían ido. La adoración o el servicio a Dios ya no estaba. Y cuando él tomó su reinado, la ciudad de Jerusalén estaba en estas condiciones, un pueblo totalmente alejado de Dios. Pero él propuso en su corazón traer una restauración al pueblo de Judá. Una restauración espiritual que agradaría a Dios. Las restauraciones espirituales siempre son buenas. Y de vez en cuando las necesitamos, porque a veces sin darnos cuenta, el fuego del Espíritu Santo lo vamos apagando o vamos dejando que se vaya apagando por causa de a veces del pecado que nos rodea, la sociedad que ha cambiado, la sociedad que ha dejado de servir a Dios, y a veces juntamente con esta generación vamos apagando nuestro deseo de servir a Dios. Entonces una renovación siempre es buena, una renovación espiritual. Y posiblemente algunos de nosotros, algunos de los que me escuchan, necesitan una renovación espiritual, necesitan comprender la necesidad de una renovación espiritual y regresar a los caminos de Dios. Pues Ezequías lo hizo. Él abrió el templo, restituyó una vez más el servicio a Jehová o el culto a Jehová. Celebró nuevamente la Pascua que había dejado de celebrarse. Organizó una vez más el servicio sacerdotal y el servicio de los levitas. Todo esto él empezó a traer de nuevo a la casa de Dios. Él fue fiel a Dios. Y el enemigo no quiere que le seamos fieles a Dios. Él quiere que le seamos fieles a Él, no quiere que le seamos fieles a Dios. Y si tú le eres fiel a Dios, vas a experimentar tentaciones y oposición del diablo, porque Él no quiere ver a un pueblo que le sea fiel a Dios. Por eso el versículo 1 es un versículo muy hermoso y muy precioso. Después de estas cosas, después de que Él había traído esta renovación, después de que Él había vuelto a abrir el templo a Dios para que la alabanza retornase a la casa de Dios, después de que Él había traído nuevamente el sistema de sacerdotes y levitas a la casa de Dios, dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, después de estas cosas y de esta fidelidad, después que él había sido fiel a Dios, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá. Sennacherib era un rey muy poderoso en aquel entonces. Era un imperio muy fuerte, un imperio que había dominado en toda la tierra conocida en aquel entonces, y aún sobre Babilonia había dominado. Este rey vino para invadir Judá, y dice la escritura que acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Esa era la intención, de conquistar las ciudades fuertes en Judá. Cuando esta noticia llegó al rey Ezequías, él inmediatamente comenzó a hacer los preparativos. Y las cosas que hizo Ezequías son lecciones para nosotros en nuestros tiempos. Las lecciones que aprendemos primeramente es aprender a serle fiel a Dios. Así como
como Ezequías le fue fiel a Dios, nosotros tenemos que aprender a serle fiel a Dios en todas las cosas. Y cuando aprendemos a serle fiel a Dios en todas las cosas, también vemos la oposición del enemigo, porque Él no quiere que le seamos fiel a Dios, porque Él sabe que si nosotros le somos fiel a Dios, Dios nos va a bendecir grandemente. Judá se rejuveneció, Judá fue bendecida y Dios empezó a prosperarla, porque Ezequías, rey de Judá, había sido fiel a Dios en todas las cosas. Y entonces cuando el enemigo la invadió, Ezequías empezó a moverse rápidamente, juntó a sus hombres y les propuso una cosa: que se cerrasen todos los arroyos que traían agua a la ciudad. Entonces todas las fuentes de agua fueron canceladas para que el enemigo, cuando viniese, no encontrase agua y se le hiciese más difícil el trabajo de invadir a Judá. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Tienen que servir de lecciones para nuestra vida. Él secó la fuente de agua para no darle ventaja al enemigo. Entonces, nosotros tenemos que aprender esto, a no darle ventaja al enemigo, porque el enemigo le gusta a veces tomar ventaja de nosotros, tomar ventaja de nuestras situaciones. Y entonces, una de las cosas que el enemigo usa es luchar contra nuestra conciencia, nuestra concupiscencia, y trata que nuestros deseos carnales se lleven a cabo. Entonces, por eso es que el enemigo usa nuestra concupiscencia, nuestros malos pensamientos, y no tenemos que dejar que Él tome ventaja sobre nosotros, que el enemigo no se adueñe de nuestros pensamientos, no se adueñe de nuestros deseos. Dice el apóstol Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Y el diablo quiere que el pecado reine en nuestros corazones. Y el apóstol nos exhorta y nos dice: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y esta es una lección que nosotros aprendemos de Ezequías. Ezequías inmediatamente mandó cerrar las fuentes de agua para que el enemigo no tomara ventaja, para que el enemigo no se aprovechase de estas aguas para ser más fuerte contra el pueblo de Judá. Dice la Escritura: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, no hay que darle ventaja al diablo. No hay que dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Hay que quitarle todas las ventajas que él quiera tener sobre nuestra vida. Y eso es lo que hizo Ezequías. No le dio ventaja al enemigo. Le cerró las fuentes de agua para que cuando vinieran, dice, ¿para qué han de tener agua? ¿Ya? Entonces, es una lección que nosotros tenemos que aprender de Ezequías. Otra lección que nosotros aprendemos de él es como dice la escritura que leímos. El versículo 5 dice: después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Entonces
Ezequías lo que hizo, dice, edificó los muros caídos. Él se preparó antes de que el enemigo invadiese a Judá. De esta manera nosotros aprendemos de Ezequías. Dice la Escritura, le dice Dios a Jeremías, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Entonces, Dios llamó a Jeremías también y le dijo, te he puesto como un muro. Van a pelear contra ti, pero no te van a vencer. No te van a vencer, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, ha dicho Jehová. Mi hermano, Dios pelea nuestras batallas. Dios pelea tu batalla. Si estás enfrentando una batalla, sé como un muro puesto por Dios que no se mueve, y deja que Dios pelee tus batallas. Él está para guardarte. Él está para defenderte. Él está para guardarte. Deja que Dios pelee tus batallas y que el enemigo no tome ventaja sobre tu vida en lo absoluto. Y la forma de no dejarlo que tome ventaja es que nosotros estemos protegidos por Dios. ¿De qué forma estamos protegidos por Dios? Dios es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Él es nuestra torre fuerte. Entonces, cuando estás en problema, cuando eres atacado, corre a tu refugio. Refúgiate en Dios. Él es tu refugio y tu torre fuerte. Deja que Él pelee tus batallas. Corre a Él. Todas las ciudades tenían sus torres fuertes, o tenían sus lugares o sus ciudades fortificadas, sus lugares donde ellos se sentían protegidos. Nosotros como creyentes tenemos que tener también nuestro refugio, y nosotros somos torres fuertes delante de Dios. Y entonces cuando viene el enemigo a tratar de destruirnos, a tratar de desanimarnos, hay que correr y escondernos en la roca que es más fuerte que nosotros. Hay que refugiarnos en Cristo Jesús. Él es nuestra roca inmovible y Él es nuestra torre. Hay que aprender a refugiarnos en Él. Cuando nosotros nos refugiamos en Él, Jehová pelea nuestras batallas. Entonces, estas son las cosas que nosotros aprendemos de Ezequías. Aprendemos que nosotros tenemos que estar preparados cuando el enemigo quiere destruir o viene a destruir nuestras vidas, cuando el enemigo viene a tratar de engañar nuestra mente, cuando el enemigo quiere venir y traer desánimo. Mi hermano, Cristo ya viene pronto por su iglesia. Tenemos que estar como torres fuertes, velando siempre, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, hay que aprender de este varón. El versículo 1 dice que él era un hombre fiel. Y esa es una clave muy importante para nuestras victorias. Que le seamos fiel a Dios. Que le seamos fieles a Dios. Que seamos fieles creyentes, fieles administradores. Que seamos fieles siervos de Dios en todos los aspectos. Y entonces, hermano, vamos a darnos cuenta que Él pelea nuestras batallas. Que Él nos guarda, que Él nos cuida y que Él nos prospera. Dice Efesios
Dice la Escritura, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mi hermano, estamos viviendo una generación apartada de Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Tiempos muy difíciles son los que estamos viviendo. Y créeme, muchos cristianos no saben pelear sus batallas en el nombre del Señor porque no ha tomado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y muchos cristianos en nuestros tiempos no quiere leer la palabra de Dios, no quiere orar, no quiere postrarse delante de Dios y buscar su rostro. Si nosotros no nos humillamos y buscamos su rostro, si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, no vamos a poder enfrentar al enemigo. Y es lo que necesitamos en estos tiempos. Necesitamos unirnos al Señor, unirnos a la iglesia, buscar a Dios con todo nuestro corazón. No seguir esta generación, pero seguir a Dios en esta generación para que esta generación se vuelva a Dios. Son tiempos difíciles, tiempos que de flojera, tiempos que el cristiano no quiere buscar la presencia de Dios. Quiere ser fuerte, quiere ser fiel sin tener que buscar a Dios y no se puede. Hay que doblar nuestra rodilla, hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón para que podamos ser más que vencedores. Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia del Señor es fuerte. La iglesia del Señor busca de Dios, se somete a Dios, busca la presencia de Dios, lee su palabra. Mi hermano, yo te animo a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Porque mucha gente ya no tiene el tiempo. No tiene el tiempo, el trabajo, la escuela, esto y aquello. Dice el salmista, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos alegría a nuestro corazón. No vamos a vivir para siempre. No vamos a estar en este mundo para siempre. Cristo ya viene. Hay que aprender a redimir el tiempo, porque los días son malos. Si no redimimos el tiempo, el enemigo tomará ventaja sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras iglesias. Ezequías no permitió que el enemigo tomara ventaja de las aguas. Él las canceló para que el enemigo no las usara para conquistarlos. Y de esta manera nosotros no tenemos que darle ventaja al enemigo. Cuando no oramos y no escudriñamos la palabra de Dios y no nos congregamos como pueblo de Dios, le estamos dando ventaja al diablo, que él haga lo que él quiera sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra iglesia. Y el resultado es que se levanta una generación que no sabe confiar en Dios, que no sabe depender de Dios, que no sabe acercarse a Dios para buscar su socorro. Dios nos llama a nosotros en esta generación o en esta última generación, nos llama para levantar una generación nueva que conozca a Dios. Que conozca a Dios y que no ignore las maquinaciones del diablo. No hay que ignorar que el diablo quiere nuestra destrucción. No hay que ignorarlo, porque si lo ignoramos es cuando bajamos la guardia. Mi hermano, mi deseo es que Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa y Dios bendiga tu iglesia.
Y Dios quiere bendecirnos con toda bendición. Su palabra dice que no pongamos nuestra confianza en las cosas de este mundo, sino en Dios, que nos suple todas las cosas y nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En Él hay que poner nuestra confianza. ¿Estás enfermo? Pon tu confianza en Dios. ¿Estás débil espiritualmente? Restaura tu vida espiritual delante de Dios. Vamos delante del Señor en oración y vamos a pedirle sobre todas las cosas que nos muestre nuestra vida espiritual, nuestra necesidad espiritual, para que nosotros podamos prepararnos para ser mejores creyentes. Padre Celestial, te damos gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. Y en esta hora yo presento a todo oyente, lo pongo delante de ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, pidiendo que la sanidad venga a su cuerpo en esos mismos momentos. Que la fortaleza espiritual venga a su vida en estos mismos momentos y que abra sus ojos espirituales para ver su condición espiritual, para que haya una preparación y una renovación en sus vidas. Padre, pido bendición sobre todo oyente, sobre sus casas y sobre su iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, es un gozo poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, pidiendo a Dios que los bendiga, que los guarde y que traiga toda clase de bendición sobre sus vidas, su casa y su iglesia. En esta hora delante de parte de la Iglesia Nueva Vida, te deseamos que Dios te bendiga y hasta la próxima.